Antes del amanecer, el pasillo privado fuera de los apartamentos de Catherine debería haber estado lleno de pasos sigilosos, informes susurrados y el ritmo familiar del deber real. En cambio, cada escritorio estaba abandonado. Los teléfonos estaban en silencio. Las tarjetas de seguridad habían sido entregadas. Entonces, Catherine recibió la sentencia: ningún miembro de la realeza de alto rango espera oír. Todo su personal había renunciado durante la noche y sus cartas de renuncia idénticas sugerían que el miedo, no la lealtad, los había alejado. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Catherine entró sola en la oficina desierta y se detuvo junto a una taza de té a medio terminar cerca de un diario abierto. El silencio se sentía personal. Su secretario privado, director de comunicaciones, coordinador de agenda, vestidor principal y 3 ayudantes de confianza del hogar habían presentado sus renuncias entre las 11:40 de la noche y las 2:15 de la mañana. Estos no eran empleados casuales. Formaban el círculo íntimo responsable de su agenda, correspondencia, imagen pública, acuerdos médicos confidenciales y acceso a la casa real. Una secretaria privada es la principal asistente que gestiona funciones oficiales y comunicaciones de confianza, lo que hace que esto sea más que una crisis de personal. Fue un colapso del control. Catherine levantó los 7 sobres. Sus manos temblaban al ver la misma frase en cada carta. Ya no puedo garantizar que las instrucciones emitidas en su nombre provengan de su hogar. La leyó de nuevo, como si las palabras pudieran cambiar. No lo hicieron. Las personas que conocían sus rutinas, presiones y límites se habían ido sin despedirse, y su advertencia sugería que no la habían abandonado. Habían huido de algo usando su autoridad. William llegó tras una llamada urgente de seguridad y encontró a su esposa junto al diario abandonado. Al principio no habló. El príncipe observó cómo su rostro cambiaba entre shock, miedo y culpa, luego le quitó las cartas. Catherine le dijo que no había enviado ninguna orden nocturna. Sin embargo, su teléfono cifrado mostraba mensajes saliendo de su cuenta después de medianoche. Un teléfono cifrado es un dispositivo protegido utilizado para comunicaciones sensibles, y cada registro debería haber sido rastreable. Estos mensajes no lo eran. William se acercó al gabinete de comunicaciones y descubrió que faltaba su carpeta con llave. Ordenó que se sellaran las puertas y le dijo al jefe de seguridad del palacio que congelara las cuentas digitales conectadas a la casa. El oficial obedeció, pero su vacilación fue inconfundible. Luego bajó la voz y dio la advertencia que lo cambió todo. Las renuncias, dijo, eran solo la consecuencia visible de algo que había comenzado semanas antes. El personal había desaparecido. Pero antes de que Catherine pudiera entender por qué, tuvo que enfrentar la dolorosa verdad de que cada renuncia llevaba una herida personal diferente, y cada herida conducía de regreso al interior del palacio. Los hogares reales se construyen sobre el protocolo. Pero el círculo íntimo de Catherine había sobrevivido gracias a algo más fuerte, la confianza personal. Habían gestionado giras agotadoras, protegido momentos familiares privados y la habían defendido durante los periodos más difíciles de escrutinio público. Estas eran las personas que podían interpretar una mirada antes de que ella hablara. Sin embargo, en cuestión de unas pocas horas de medianoche, esa lealtad se derrumbó. Para entender las renuncias, William tuvo que descubrir en qué creía cada ayudante que Catherine se había convertido en secreto. Catherine volvió a la carta de Eleanor Hart y la leyó más despacio que antes. La secretaria privada había gestionado su agenda durante 8 años, rechazó un ascenso antes que abandonar la casa, y permaneció a su lado durante giras, presiones familiares y largos periodos de escrutinio público. Una secretaria privada es la asistente principal responsable de organizar las tareas oficiales, gestionar comunicaciones confidenciales y proteger el acceso a una figura real. Eleanor nunca había sido simplemente una empleada. Había sido una de las pocas personas en las que confiaba para hablar con honestidad cuando todos los demás se mostraban cautelosos. Catherine llegó a la última línea escrita a mano y dejó de respirar por un momento. La mujer a la que serví nunca habría aprobado lo que se hizo. Las palabras no la acusaban directamente. Sin embargo, la hirieron más profundamente que cualquier crítica pública. Eleanor no había escrito con enfado. Había escrito con dolor.
Esa diferencia aterrorizó a Catherine porque el dolor significaba que la confianza entre ellas ya se había roto antes de que se firmara la renuncia. William estudió los archivos restantes y finalmente admitió lo que había ocultado. Había notado que Thomas Bell se mostraba reservado durante las ruedas de prensa y que Mary Ann Cole evitaba las conversaciones privadas cerca de los teléfonos del palacio. El príncipe había desestimado esos cambios porque Catalina ya soportaba suficiente presión y creía que el silencio la protegería. Ahora comprendía que su silencio había permitido que el miedo creciera a su alrededor. Thomas había defendido a la princesa a través de años de controversia pública. Mientras que Marianne había sido de confianza con George, Charlotte y Louis durante ocasiones familiares privadas, un director de comunicaciones controla los mensajes públicos y las respuestas de los medios, lo que convierte a Thomas en una de las primeras personas en reconocer cuando se estaba copiando o distorsionando la voz de Catalina. Recientemente, había cuestionado instrucciones agresivas que llevaban su firma digital, incluidas demandas de información privada sobre otras casas reales. Un mensaje de voz recuperado lo cambió todo. La renuncia oficial de Eleanor decía que se había ido voluntariamente, pero una grabación borrada de su teléfono de trabajo la captó susurrando. Están usando su autoridad para obligarnos a guardar silencio. William la reprodujo 2 veces. Catalina escuchó sin moverse. La última entrada del diario de Marianne contenía la advertencia final. Mencionó una recepción en Windsor, una confrontación a puerta cerrada, y la frase que todos recordarían más tarde. Ese fue el momento en que entendimos que la princesa había perdido el control de su propio nombre. Las renuncias ya no eran actos de deslealtad. Eran advertencias, y la primera advertencia real se había emitido en Windsor durante una ceremonia que Catherine más tarde desearía haber detenido. 3 semanas antes de que las oficinas quedaran en silencio, Catherine asistió a lo que parecía ser una recepción ordinaria en Windsor en honor a organizaciones benéficas juveniles. Los discursos terminaron, los invitados se marcharon y las cámaras fueron retiradas. Pero detrás de la puerta cerrada de un salón, a su secretario privado se le entregó una instrucción con el sello autenticado de Catherine. Ordenaba al personal compilar evaluaciones confidenciales de lealtad sobre miembros de la familia real. Catherine nunca lo había aprobado. Esa única orden se convirtió en la fractura de la que todo lo demás se rompió. Catherine se movió a través de las conversaciones finales, sin darse cuenta de que el peligro ya había entrado en su casa. William permaneció cerca mientras Charles y Camilla hablaban con altos funcionarios después de la ceremonia de servicio juvenil. La recepción tuvo lugar en el Crimson Drawing Room del Castillo de Windsor, una sala formal utilizada para importantes reuniones privadas después de eventos públicos. Ese detalle importaba porque las decisiones tomadas allí tenían el peso de la autoridad real, incluso cuando no quedaban cámaras para registrarlas. Eleanor Hart se quedó después de que Catherine se fuera para hablar con jóvenes voluntarios. Adrien Mercer la llamó a la habitación contigua y colocó una directiva sellada sobre la mesa. Él trabajaba dentro de la Secretaría Central del Palacio, la oficina que coordinaba las instrucciones entre las casas reales y daba autoridad a las órdenes oficiales. Mercer le dijo a Eleanor que el documento requería que el personal de las ballenas registrara conversaciones privadas, debilidades emocionales y signos de deslealtad en toda la familia. Eleanor leyó la primera página y se negó. Le dijo a Mercer que Catherine vería tal monitoreo como una traición a la confianza, especialmente porque se dirigía a parientes que creían que estaban hablando en privado. Él no discutió. Simplemente señaló el sello autenticado y dijo que la princesa ya lo había aprobado. Eleanor sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. La firma parecía genuina. La orden, no. Catherine notó el miedo horas después junto a la escalera de Windsor. Eleanor se le acercó sin que hubiera ninguna otra ayuda presente y le preguntó por qué había autorizado la vigilancia de Charles, Camilla, William y otros miembros de la casa. La princesa la miró horrorizada. No emití tal instrucción, dijo, y luego buscó el documento con una mano que de repente se había enfriado. Mercer apareció antes de que pudieran comparar los registros. Le quitó la orden de las manos a Eleanor y desestimó el incidente como una prueba administrativa rutinaria. Catherine lo desafió de inmediato, pero él insistió en que no se había tomado ninguna medida y que no se había hecho ningún daño. William observó el intercambio y vio algo más oscuro que la confusión. Mercer no estaba avergonzado. Estaba controlando los daños.
Días después, Catherine recibió una queja formal acusando a Eleanor de mal manejo de información confidencial. La acusación era falsa, pero su propósito estaba claro: hacer que la princesa desconfiara de la única ayuda que le había advertido primero. Lo que comenzó como una orden falsificada pronto se convirtió en una campaña deliberada de división. Y cuando Catherine finalmente convocó a Mercer cara a cara, ni el rango ni el protocolo pudieron contener la confrontación. Catherine había soportado el juicio público con compostura, pero la traición dentro de su propia casa exigía algo más frío. Convocó a Adrian Mercer a una sala de estar privada y despidió a toda la ayuda, dejando solo a William a su lado. Sobre la mesa yacían las directivas falsificadas, el mensaje de voz recuperado y 7 cartas de renuncia. Cuando Mercer entró, Catherine no le ofreció una silla. Empujó los documentos hacia adelante y formuló la pregunta que despojó a la sala de cualquier ceremonia. ¿Quién ha estado hablando en mi nombre? Catherine mantuvo su mirada mientras William cerraba la puerta detrás de él. La confrontación tuvo lugar en una sala de estar privada del Palacio de Kensington. Después de que el príncipe confirmara que varias instrucciones disputadas se habían originado fuera de la Casa de los Gales. La Casa de los Gales es el equipo que sirve a William, Catherine y su familia, separado del personal central del rey. Esa separación importaba porque alguien fuera de su oficina había cruzado un límite protegido y tomado prestada su autoridad. Mercer miró los papeles, pero no los tocó. Él controlaba los canales de comunicación entre las oficinas reales, dándole acceso a horarios, autorizaciones digitales y sistemas de distribución interna. Catalina le contó lo que esos poderes habían hecho. Su personal ahora creía que ella se había vuelto suspicaz, punitiva y obsesionada con recopilar información privada sobre hogares rivales. Esos ayudantes la habían conocido a través de la presión, la enfermedad y el miedo familiar. Si creían las órdenes falsas, entonces el engaño había sido diseñado con brutal precisión. William sintió que su ira aumentaba cuando Mercer sugirió que las renuncias demostraban que el liderazgo de Catalina se había vuelto inestable bajo presión. El futuro rey dio un paso adelante, pero ella lo detuvo con un gesto silencioso. Catalina se negó a permitir que el administrador convirtiera la sala en un debate sobre su fortaleza. Le recordó que 7 personas habían abandonado carreras que valoraban porque permanecer a su lado se había vuelto moralmente imposible. Catalina colocó su teléfono cifrado sobre la mesa y reprodujo un mensaje grabado enviado bajo su identidad. Un teléfono cifrado es un dispositivo protegido utilizado para comunicaciones oficiales sensibles, lo que significa que cada mensaje debe tener una fuente segura y rastreable. La voz estaba alterada electrónicamente, pero una frase atravesó la distorsión. Contener el riesgo antes de que se convierta en noticia. William había oído a Mercer usar esas exactas palabras durante briefings privados. Su rostro cambió antes de que pudiera ocultarlo. Mercer finalmente admitió que se habían emitido instrucciones de protección sin el conocimiento directo de Catherine. Insistió en que estaban destinadas a preservar la estabilidad y habían sido aprobadas por alguien facultado para actuar en nombre del soberano. El soberano se refiere al monarca reinante cuya autoridad confiere a las órdenes del palacio su máxima fuerza institucional. Catherine pidió el nombre. Él se negó. Mercer abrió la puerta y luego se volvió hacia William con una advertencia final. Exponer la cadena de mando completa, dijo, crearía tanto una crisis constitucional como una ruptura personal dentro de la casa del rey. Mercer había confesado la maquinaria, pero no la mano que la controlaba. Y el siguiente nombre oculto en el rastro de autorización obligaría a Charles a elegir entre la estabilidad del palacio y su propia familia. Las instrucciones falsificadas no terminaron con Mercer. Cada orden digital llevaba un código de autorización secundario reservado para la Casa Real Central Soberana. La oficina responsable de coordinar las decisiones tomadas en nombre del monarca. Cuando la auditoría llegó a Carlos, él leyó los hallazgos solo. Durante casi un minuto, el rey no dijo nada. Luego se quitó las gafas, dejó el archivo con cuidado deliberado y preguntó por qué se había utilizado su autorización para aislar a la mujer que se esperaba que se convirtiera en reina. Carlos volvió a pasar la primera página, esperando haber malinterpretado lo que significaba el código. El Secretariado Real Central podía autenticar mensajes entre casas separadas, haciendo que su aprobación pareciera más fuerte que las instrucciones emitidas por la propia oficina de Catalina.
Un secretariado real es el órgano administrativo que transmite las decisiones entre los miembros de alto rango de la familia y su personal. Su autoridad importaba porque Eleanor, Thomas y los demás tenían todas las razones para creer que las órdenes falsas eran genuinas. El rey encontró la fuente enterrada dentro de un protocolo de emergencia inactivo. Los funcionarios lo habían creado durante un periodo en que Catalina redujo su agenda pública, supuestamente para agilizar el trabajo urgente cuando ella no podía revisar personalmente cada solicitud. Un protocolo de emergencia es un sistema temporal que permite a los funcionarios de confianza actuar rápidamente durante una interrupción. Sin embargo, en las manos equivocadas, ese atajo se había convertido en un arma. Charles entendió que su autoridad no solo había apoyado el engaño, había hecho que la resistencia pareciera desobediencia. Catalina recibió los hallazgos de William y sintió que algo dentro de ella se rompía. El príncipe explicó que los funcionarios del palacio habían seguido emitiendo instrucciones en su nombre porque la consideraban demasiado vulnerable personalmente para administrar su propia casa. Ella entendió el lenguaje por lo que era. Habían convertido la preocupación en control. Habían tratado su periodo difícil no como algo a apoyar, sino como una oportunidad para reducir su poder. Camila negó haber autorizado la vigilancia cuando Charles la confrontó a través de una conversación privada grabada, conservada para la investigación interna. La reina consorte insistió en que nunca había leído la directiva final. Pero la solicitud de activación había sido firmada electrónicamente desde su despacho administrativo. Ella admitió que su oficina había discutido la protección de la monarquía durante una futura transición, pero afirmó que Mercer había llevado esas discusiones mucho más allá de su propósito. Entonces, Carlos encontró la nota escrita a mano que destruyó esa defensa. El subalterno de Camila había descrito la operación como una forma de estabilizar el household de sucesión antes de la transición. Un household de sucesión es el personal y la estructura que rodea a las figuras reales que se espera hereden una mayor autoridad. La debilidad de Catalina nunca había sido la verdadera preocupación. Su futura influencia había sido el objetivo. El rey ordenó la terminación inmediata del protocolo, pero Guillermo descubrió que la carpeta de comunicaciones faltante contenía un último plan programado para comenzar en menos de 48 horas. El monarca había retirado la autoridad, pero la operación ya había ido más allá de los trámites y su etapa final amenazaba con separar a Catalina de todas las personas de confianza que le quedaban. Para la tarde, las dimisiones ya no pudieron ser contenidas. Se cancelaron compromisos, llamadas confidenciales quedaron sin respuesta y el hogar de Catherine dejó de funcionar con la precisión esperada de una futura reina. Sin embargo, el caos práctico no fue la herida más profunda. Los mensajes falsificados habían llegado a su familia. William descubrió que conversaciones privadas sobre sus hijos habían sido registradas, clasificadas y circuladas como prueba de que Catherine estaba emocionalmente distraída y profesionalmente poco preparada para una mayor responsabilidad. Catherine vio desaparecer 2 reuniones benéficas de su agenda mientras los corresponsales sin respuesta se acumulaban en la oficina. Funcionarios del palacio prepararon un equipo de reemplazo temporal, pero ella se negó a permitir que ayudantes desconocidos se acercaran a horarios delicados que involucraban a George, Charlotte y Louise. Un hogar real es la estructura de personal privado que apoya los deberes oficiales y personales de un miembro de alto rango de la familia. Sin un control de confianza sobre esa estructura, cada cita, mensaje y movimiento familiar podría convertirse en otra oportunidad para la manipulación. Catherine se sentó frente a William en la mesa del desayuno y finalmente admitió lo que más la asustaba. Temía que Eleanor y los demás se hubieran ido, creyendo que los había traicionado personalmente. La princesa podía soportar apariciones canceladas y titulares hostiles, pero la idea de que gente leal se hubiera marchado llevándose una imagen falsa de ella le dolía mucho más. William le tendió la mano, pero ni siquiera su consuelo podía borrar las últimas líneas de esas cartas de renuncia. William abrió la evaluación privada y sintió que su autocontrol desaparecía. El documento describía la devoción de Catherine por George, Charlotte y Louis como una debilidad institucional, afirmando que su preocupación por los niños la hacía demasiado vacilante para una mayor autoridad. El príncipe leyó la frase 2 veces, luego dejó el archivo tan bruscamente que Catherine levantó la vista. Entendió exactamente lo que intentaba hacer la evaluación. Estaba convirtiendo la maternidad en una prueba en su contra. La carpeta desaparecida apareció horas después dentro de un archivo central del palacio.
Un archivo central es un sistema de registro seguro donde se almacenan documentos oficiales y decisiones internas para un acceso controlado. Dentro había una propuesta preliminar que recomendaba que el hogar de Catalina fuera absorbido permanentemente en la estructura administrativa del rey, lo que pondría a su personal, comunicaciones y agenda bajo funcionarios que ella no había elegido. William encontró la cláusula final y enmudeció. La propuesta también pedía la eliminación de su autoridad para nombrar a los altos ayudantes de su esposa, colocando efectivamente a Catalina bajo supervisión sin anunciarlo públicamente. El futuro rey se levantó de inmediato y dijo que se enfrentaría a Carlos antes de que pasara otro minuto. Catalina lo detuvo. Sabía que el rey tendría que responder, pero la ira podía esperar. Primero, necesitaba hablar en privado con Eleanor, la mujer cuya renuncia la había herido más y cuya advertencia había sido ignorada primero. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Catalina no eligió el protocolo ni el poder. Eligió la relación rota en su centro y entró en una reunión sin funcionarios que protegieran a ninguna de las dos mujeres. Catalina se reunió con Eleanor al anochecer en una habitación privada de Adelaide Cottage. No había secretarias esperando afuera. Ningún secretario de actas preparó un relato oficial. La exasistente se quedó junto a la puerta, insegura de si inclinarse, disculparse o irse. Catalina colocó la carta de renuncia entre ellas y habló sin enojo. «¿Creíste que me había vuelto contra ti?» La respuesta de Eleanor fue inmediata y devastadora. «No, señora. Creí que alguien le estaba destruyendo y que quedarse había empezado a ayudarles». Catalina había organizado la reunión a través de una llamada telefónica privada, eludiendo todos los canales del palacio que les habían fallado. Adelaide Cottage es la residencia familiar cerca de Windsor, donde ella y Guillermo podían hablar lejos de la maquinaria de la casa real más grande. Esa distancia importaba porque ninguna de las dos mujeres confiaba ya en los mensajes oficiales. Por primera vez en semanas, ningún administrador se interponía entre la pregunta y la verdad. Eleanor explicó que el personal había renunciado en conjunto porque quedarse habría hecho que las órdenes falsificadas parecieran legítimas. Cada vez que obedecían una instrucción falsa, el engaño ganaba otra capa de autoridad. Cada vez que guardaban silencio, el nombre de Catalina se asociaba más profundamente a decisiones que ella nunca había tomado. La exasistente dijo que irse había parecido cruel, pero que continuar se había vuelto peor. Catherine bajó la mirada y se disculpó. Admitió que cuando empezaron a llegar las quejas, las advertencias y los expedientes disciplinarios, el agotamiento la hacía más fácil de manipular. Un expediente disciplinario es un registro oficial que se utiliza para documentar presuntas faltas o fallos dentro de un hogar. Esos papeles habían sido diseñados para parecer rutinarios. Sin embargo, cada uno la había alejado silenciosamente de las personas que intentaban protegerla. El control de Eleanor finalmente se rompió cuando describió la última noche. Varias asistentes esperaron hasta que se apagaron las luces en el apartamento de Catherine antes de entregar sus pases de seguridad. Se habían mantenido juntas en silencio porque nadie quería ser la primera en irse. Le dijo a la princesa que Thomas casi regresó 2 veces mientras Marianne lloraba después de colocar el diario de la casa sobre el escritorio. Eleanor luego abrió su bolso y sacó un registro escrito a mano. El relato documentado enumeraba cada instrucción sospechosa, cada número de autorización y las advertencias privadas emitidas por Mercer. Mostró que el subalterno de Camila había activado el protocolo de emergencia, mientras que el administrador lo había ampliado a una campaña no autorizada para debilitar a la familia independiente de Gales. Una familia independiente otorga a los miembros de la realeza de mayor rango control sobre sus propios horarios y decisiones de personal. Destruir esa independencia habría puesto a Catherine bajo funcionarios que ella nunca había elegido. Catherine cerró el registro y le pidió a Eleanor que regresara, no como una empleada que fingía que nada había sucedido, sino como la mujer que ayudaría a exponer la operación antes de que el país escuchara una versión distorsionada. La verdad finalmente había reunido a Catherine con la lealtad que creía haber perdido. Pero para la mañana, los muros del palacio ya no podían contener la historia, y Gran Bretaña estaba a punto de juzgar lo sucedido. A las 6 de la mañana siguiente, Gran Bretaña despertó con una imagen más poderosa que cualquier declaración oficial. Una hilera de escritorios vacíos dentro de la oficina privada de Catherine.
Cada silla apartada y cada pase de seguridad colocado cuidadosamente junto a los teléfonos. En la portada del Daily Chronicle aparecían 5 palabras en enormes letras negras. ¿Quién habló en su nombre? En cuestión de horas, las dimisiones se habían convertido en un debate nacional sobre la lealtad, el poder y el derecho de la futura reina a dirigir su propia casa. Catalina vio el primer boletín de televisión junto a Eleanor y sintió regresar el viejo miedo. Los comentaristas describieron las dimisiones como prueba de desorden bajo su liderazgo antes de que salieran a la luz todos los hechos. Eleanor permaneció cerca, recordándole que el personal se había marchado para exponer el engaño, no para condenarla. Una investigación interna es una consulta formal del palacio utilizada para examinar la mala conducta, los fallos de seguridad y el abuso de autoridad. Su importancia fue inmediata porque el palacio admitió ahora que se habían emitido mensajes sin la aprobación personal de Catalina. Las cadenas de televisión cambiaron rápidamente de enfoque. Explicaron que la crisis no se trataba simplemente de 7 empleados que se marchaban. Exponía una lucha más profunda sobre si Guillermo y Catalina podrían controlar su futura corte. Una futura corte son los asesores del hogar y la estructura de toma de decisiones que los apoyarán cuando aumenten sus responsabilidades reales. Si esa estructura pudiera ser absorbida discretamente por otra oficina, su autoridad existiría en el título pero no en la práctica. Charles observó la cobertura desde el Palacio de Buckingham y sintió que la humillación se asentaba sobre él. Las multitudes se reunieron fuera de las puertas, pero no estaban atacando al antiguo personal de Catherine. Exigían rendición de cuentas a la Casa Central que había autenticado las órdenes falsas. El rey entendió por qué la ira había cambiado de rumbo. Su autoridad había hecho creíble el engaño, y su silencio había permitido que la sospecha recayera sobre las personas equivocadas. Una importante cadena de televisión mostró entonces las 7 cartas de renuncia una al lado de la otra. El presentador destacó la advertencia idéntica en cada una. Las instrucciones emitidas en nombre de Catherine ya no podían ser confiables. Eleanor observó cómo las palabras llenaban la pantalla y le dijo en voz baja a la princesa que el público finalmente estaba viendo lo que el personal había temido. El ambiente cambió por completo en el Palacio de Kensington. Una multitud se reunió bajo las puertas, sosteniendo carteles escritos a mano que decían, «Déjenla hablar». Catherine ya no estaba siendo incriminada como la causa del caos. Se había convertido en el símbolo más claro de lo que ocurría cuando una institución usaba la protección como excusa para el control. Catalina se preparó para estar junto a su personal restaurado, mientras Carlos finalizaba el anuncio, nombrando a quienes serían destituidos y explicando cómo se protegería su autoridad. Gran Bretaña había emitido su juicio sobre el engaño, pero el veredicto final aún pertenecía a la familia, donde Catalina, Guillermo y Carlos debían decidir qué se podía reparar y qué debía terminar permanentemente. La crisis terminó no con una gran ceremonia, sino con el sonido de pasos familiares. Regresando al pasillo de Catalina, Eleanor reclamó su escritorio. Thomas reabrió la oficina de comunicaciones. Marianne colocó el diario de la casa ante la princesa y esperó su primera instrucción. Catalina miró a las personas que se habían ido para protegerla y comprendió la dolorosa verdad. Sus renuncias no habían sido un abandono. Habían sido el último acto de lealtad disponible cuando el palacio hacía que la obediencia fuera indistinguible de la traición. Carlos abolió el protocolo de emergencia antes del mediodía y ordenó la destitución de Adrian Mercer y del adjunto de Camila de sus cargos. El rey también devolvió la autoridad de personal completa a Catalina y Guillermo. Un protocolo de emergencia es un sistema temporal que permite a los funcionarios actuar rápidamente durante una interrupción. Pero este se había convertido en un canal oculto de control. Terminarlo era importante porque ninguna oficina central podía ahora anular el hogar de los balleneros sin permiso directo. Catalina aprobó un sistema de verificación permanente que requería su confirmación verbal antes de que se pudiera emitir cualquier instrucción sensible en su nombre. Guillermo apoyó la regla sin dudarlo. El príncipe sabía que las firmas escritas y los códigos digitales habían fallado porque funcionarios ambiciosos habían aprendido a imitar la autoridad. Su voz grabada a través de un canal protegido se convertiría ahora en la barrera final entre el deber legítimo y la manipulación secreta. Carlos se reunió con Catalina en privado y admitió lo que había evitado decir. Su deseo de preservar la calma institucional había permitido que otras personas maltrataran su autoridad, aislaran a su personal y dañaran su confianza.
El monarca no ofreció excusas. Catalina aceptó su disculpa, pero dejó un límite inconfundiblemente claro. La reconciliación no podía significar olvidar la traición ni restaurar a quienes habían abusado de su nombre. Eleanor y 4 colegas regresaron de inmediato. Thomas reasumió el control de la comunicación pública mientras Marianne reabría el diario familiar con manos cuidadosas. Otras 2 ayudantes decidieron dejar el servicio real de forma permanente. Catherine habló con cada una de ellas a través de conversaciones telefónicas privadas, les agradeció el coraje de su decisión y les aseguró que irse no borraría su lealtad. William reunió al equipo restaurado y prometió que el futuro hogar se construiría sobre una lealtad responsable, no sobre una obediencia incuestionable. Un hogar real es la estructura de personal que apoya las funciones oficiales, los horarios privados y la vida familiar. Bajo el nuevo estándar del futuro rey, el servicio nunca más requeriría silencio ante una mala conducta. El personal de Catherine no renunció porque ella les fallara. Se fueron porque figuras invisibles estaban usando su identidad para controlarlos, y su partida sacó el engaño a la luz. El escándalo debilitó el antiguo sistema del palacio, pero fortaleció su autoridad moral. Ella surgió no como una figura protegida, manejada por otros, sino como una futura reina preparada para defender su nombre, a su pueblo y los límites de su poder. No había otro lugar a donde pudiera ir la historia. Las puertas se reabrieron. El personal de confianza regresó. Los funcionarios culpables fueron destituidos y Catalina dio un paso al frente con una autoridad que nunca más podría ser prestada en secreto. Gracias por vernos. Por favor, no olviden dar like y suscribirse, y nos vemos en el próximo video.